Listo, doctor, puede empezar. Ya. ¿Está el señor Santos? No, todavía no está conectado. Bueno, muy buenas tardes, alumnos del curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, y de acuerdo al cronograma establecido ya con antelación, la tarea de ustedes ha consistido en leer, ¿no?, los trabajos preparados como exámenes parciales. Eso es lo que estamos haciendo. Nos falta 3 alumnos. El que sigue a continuación es el señor Santos Quispe, de manera que si él No está presente... No está presente, pero está presente el señor Villanueva. Ya, entonces podríamos cambiar también. Sí, puede cambiar, claro. Ya. Puede empezar por el señor Villanueva. Sí, entonces falta el señor Santos. acá cierro y ¿cómo abro? Cierre ahí y abra la carpeta para ubicar el examen del señor Villanueva. Villanueva, ¿no? Sí, Villanueva, él está conectado. Ya ahí está. En la carpeta está el examen de Villanueva. Villanueva Colchado. Sí. ¿Lo ubicó? Muy bien, sí. Ya estamos también nosotros ubicados, por cierto, frente al texto que ha preparado el señor Miguel Ángel Villanueva Colchado, y también nosotros aquí lo seguiremos con el mayor interés, con la mayor atención. Y quiero decir en términos genéricos que me ha parecido bien haber elegido El Matadero, ¿no? Ya a través de los análisis que hemos escuchado, es un texto trascendente y que ha permitido desarrollar. Bueno, no quiero quitar mayor tiempo al señor Miguel Ángel Villanueva Colchado, de manera que le pediré que lea su texto, ¿no? Lea su texto con buen volumen de voz, a fin de poderlo seguir yo y comprender el trabajo que ha realizado. Adelante, señor Villanueva Colchado, Miguel Ángel. Buenas tardes, profesor. ¿Se me escucha bien? Sí, un poco más alto, por favor. Ahora, ¿qué tal? Ya está mejor. ¿Mejor? Sí. Bien. A ver. Mi trabajo se titula Análisis del matadero de Esteban Echevarría. Disculpe, una interrupción. Usted sea una pequeña errata, es que el autor se llama Echeverría y usted le ha puesto Echevarría. Hay una pequeña diferencia. Solamente quiero señalar ese detalle, ¿no? Suele ocurrir con porque lo usual es Echevarría, no, él es Echeverría, ¿ya? Bueno, es un pequeño incidente que señalo, ¿ya? Ah, ya, ok, profesor. Echeverría, Echeverría, el sí. Del Word, seguramente. Sí, ya. Entonces voy a llamar Echeverría. Echeverría, sí, Echeverría es apellido. Así que damos por considerado la pequeña rata, y usted ya, ahora, aunque diga ahí Echeverría, ya usted va a decir Echeverría, para que se consolide en forma correcta la escritura del apellido del autor, ¿ya? ¿De acuerdo? Claro, ya, profesor.
Comienzo con una cita de Juan María Gutiérrez, Correcto. que menciona: Echeverría creía que si la mano de un hombre no puede eclipsar al sol, sino para sí mismo, el silencio de los contemporáneos no puede hacer que enmudezca la historia, y ya que forzosamente ha de hablar, que se diga la verdad. Su escrito, como va a verse, es una página histórica, un cuadro de costumbres y una protesta que nos honra. Resumen. Perfecto. El siguiente artículo tiene como finalidad hacer un estudio y análisis del matadero de Esteban Echeverría de 1805 a 1851, fue su tiempo de vida. Se trata de hacer una descripción de la obra teniendo en cuenta su contexto y lo que representa para la historia de la literatura hispanoamericana, como una obra que captura un momento de la historia de América, en especial de la Argentina y de la época de la tiranía del dictador Rosas y sus federales sobre los liberales, unitarios y del pueblo argentino en general, y además realizar un estudio objetivo de ella separando sus distintos elementos a través de un análisis narratológico, siguiendo a distintos autores teóricos, llegando finalmente a conclusiones tanto literarias como históricas sobre el texto. Correcto. Introducción. Nuestro autor, José Esteban Echeverría Espinosa, nació en Buenos Aires en 1805. Entre el año 1838 y 1840 escribió el cuento El Matadero, el cual fue publicado mucho después de su muerte en 1871, exhumado por el escritor Juan María Gutiérrez, ya que este era un cuento desconocido del autor. El cuento critica la dictadura de Juan Manuel Rosas, que fue de 1828 a 1852, en donde se dio una persecución de los unitarios por parte de los federalistas. En 1816, es decir, en el mismo siglo, los argentinos juntos habían logrado su liberación del dominio de los españoles. Es por esto que se da un contraste que entre los que habían sido aliados y logrado algo tan grande juntos, ahora se vean separados por ideologías, sobre todo por la participación e influencia del mencionado dictador. Es pues este cuento muy importante para reflejar un periodo en Argentina y en Hispanoamérica, ya que nos muestra lo terrible que resultan las dictaduras, ya que en ellas, como se muestra, se cometen las más horribles atrocidades e injusticias. Por lo tanto, en la siguiente página se tratará de ofrecer un estudio sobre el cuento El Matadero, teniendo en cuenta el prólogo a dicha obra del mismo descubridor Juan María Gutiérrez, así como el estudio de Noé Hitrig, donde estudia su forma y significación. Aquí veremos la polémica de por qué considerar cuento al texto, sus partes que beben del costumbrismo y la crítica mordaz al poder tiránico. Y es necesario también realizar un análisis narratológico objetivo, para lo cual usaremos tres obras: Teoría de la narrativa de Miqueval, Teoría del lenguaje literario de José María Consuelo e Historia y discurso de Seymour Chapman. Por último, daremos las conclusiones. Empezamos con el apartado 1. El Matadero es un cuento. Noé Hitrig, en su ensayo Forma y significación de El Matadero de Esteban Echeverría, trata de defender a la acusación de que el texto no es un cuento. Primero veamos por qué este no sería considerado como tal. Así pues, El Matadero no es un cuento si lo observamos a la luz de ciertos puntos de vista ilustres como los de Poe, Maupassant y Horacio Quiroga, entre nosotros, para quienes desde la primera palabra hasta la última todo debía servir y por lo tanto contener al hecho que origina y da forma inequívoca al cuento. Y cuando digo contener me refiero no a una progresión lógico-causal deductiva, como sin duda existe en El Matadero, sino a una convergencia simultánea y simultánea interrelación de planos, funciones y elementos. Hitrig 2010. De esto ya podemos adelantar que en El Matadero no prima la unidad formal, es decir, los sucesos muchas veces no tienen que ver entre sí, o al menos dan la apariencia de que es así, como cuando se traslada de la captura y muerte del toro a la captura y muerte del unitario. No es que haya una semejanza entre el toro y el joven unitario, pues aquel es bravo y fiero y este no tiene más intenciones que seguir su camino en paz. Abro comillas. El Matadero empieza a ser cuento a partir de un determinado momento y previamente no lo es. Es cuento en su totalidad, pero no lo es en sus partes, si cabe la decisión. ¿Qué es previamente? Echeverría lo dice de algún modo. A pesar de que la mía es historia, no le empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus descendientes.
El autor Hittrick considera que sí podemos llamar cuento al texto si es que consideramos al cuento como una historia que se acerca a la realidad. Más adelante en su estudio nos habla sobre los elementos que demuestran la parte crítica de la obra. Parte 2. La crítica en el matadero. Noé Hittrick divide los elementos que sirven para hacer crítico el texto en dos grupos: aquellos influidos por el costumbrismo y los que aparecen como voz del narrador. Ellos son referencia a la historia real, exigencia de datos concretos, precisan y hacen inequívoco el marco histórico, presencia de ironía verbal a cargo del narrador, la figura que se podría llamar opinión, el empleo de recursos pintorescos e insólitos. Todo esto sirve para dibujar el episodio final y dar así la crítica total, como menciona el autor. Él además hace un recuento ordenado de los tópicos que anteceden a dicho suceso final. Es el siguiente: la zona histórica, que es lo más amplio, la cuaresma, la abstinencia de carne, la iglesia y sus citados, la lluvia, la consternación de los fieles, los unitarios como culpables del desastre, la falta de carne y sus consecuencias, el matadero vacío, símbolo de la carencia, las disposiciones del gobierno, la matanza, el matadero y la descripción del ambiente, el ofrecimiento del primer novillo al restaurador, los actos característicos y los personajes típicos, el animal que se resiste, la cabeza cercenada del niño, el inglés que se cae, el sacrificio del toro, la llegada del unitario y su retrato, lo más particular. Esto último es pues el punto más elevado del cuento o historia, tal como llegamos en nuestro análisis que presentaremos más adelante. Ante esta escena final, Juan María Gutiérrez menciona que, abro comillas, la escena del salvaje unitario en poder del juez del matadero y de sus satélites no es una invención, sino una realidad que más de una vez se repitió en aquella época ciega. Lo único que en este cuadro pudiera ver de la inventiva del autor sería la apreciación moral de la circunstancia, el lenguaje y la conducta de la víctima, la cual se produce y obra como lo habría hecho el noble poeta en situación análoga. Cierro comillas. Pero lo dicho por Gutiérrez no debería restar el valor artístico de la escena de la muerte del unitario, al ser esta una escena que se repetía en su tiempo o normalizada por la coyuntura. Es entonces que por eso adquiere su valor de crítica hacia la sociedad corrompida por el separatismo ideológico y sobre todo por el apego cegado al dictador Rosas. Apartado 3. Análisis narratológico del texto. A continuación procederemos a realizar el análisis del texto siguiendo, como dijimos, a los autores antes mencionados, los cuales nos brindarán herramientas para diseccionar las distintas partes y engranajes que dan forma al relato. Organización del texto en secuencias temporales. Empezamos por organizar el texto en orden y según el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. Empezaremos por hacer la distinción entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. La diferencia es que la historia va sujeta al tiempo real en que ocurren las cosas y el discurso es como el autor lo ordena en el relato. Así, Pozuelo nos dice que el acontecimiento o la historia en el acto comunicativo, para quien habla y para quien escucha, renace siempre en forma de discurso. El discurso crea la realidad, ordena y organiza la experiencia del acontecimiento. Ordenamos pues según el tiempo de la historia. Empezamos en el año de 1830, una fecha inexacta, pero que se da en la década de los 30, ¿no? Época de cuaresma y de escasez de carne en Buenos Aires, pues por la fecha religiosa solo se traían los novillos suficientes. Luego tenemos el tiempo de la historia 2, la lluvia muy copiosa que anega los caminos, el 16º día de la Eucaristía, víspera del Día de Dolores. Luego tenemos el regalo del primer novillo muerto al restaurador. Luego la matanza de los 49 novillos restantes. Luego el conflicto entre las personas por hacerse con la tercera carne. Luego la disertación sobre si el animal que quedaba último era el toro novillo. Luego el escape violento del toro y decapitamiento de un niño por su acción. Luego tenemos la persecución del toro que tira un lingo de su caballo y es atrapado posteriormente. Luego tenemos a Matasiete, que dio muerto al animal clavado en una daga con furia y lo descuartizaron. Luego tenemos la aparición de un joven unitario de 25 años.
Al verlo, Matasiete arremete contra él y los federales acompañantes piden que le degüelle. Luego tenemos que el juez de Matadero interviene y ordena que lo lleven a la sala de la casilla. Luego, ante el aplomo del joven, el juez pide que le corten las patillas y lo afeiten a la federal. Luego tenemos el intercambio de palabras entre el joven y el juez sobre la libertad y la sumisión al restaurador. Luego, el juez ordena que se desvista al joven y lo aten, lo que representaba una grave humillación. El unitario no podía hacer nada, solo sentía una furia indescriptible. Luego, por la dicha furia del unitario, muere de cólera, se le habían reventado las venas de la impotencia. Luego los federales lo desatan y echan la culpa de su muerte al mismo muerto unitario, pues ellos solo querían divertirse con él. Luego el narrador cuenta la historia que de alguna u otra manera ha tenido conocimiento, y por último el narrador hace una apreciación de lo que ha contado. Esto es el tiempo de la historia. El tiempo del discurso lo procedemos a ordenar tal como está ahí, solamente con la conveniencia de que empieza cuando el narrador cuenta la historia y termina con el narrador que hace la apreciación de lo que ha contado. Y según esto podemos decir que el narrador que abre el texto y lo cierra es pues un suceso del cual ha sido testigo, ya sea directo o indirectamente, lo cual sirve para crear el efecto de verosimilitud al texto. Pasamos a evaluar el ritmo. Según Mickey Ball, podemos dividir el ritmo en los siguientes tempis: elipsis, resumen, escena, pausa descriptiva, según cómo se haya realizado el seccionamiento temporal de la narración. Hemos encontrado un total de 7 elipsis. Elipsis 1, desde el presente del narrador hasta el tiempo de la historia que va a contar. Se produce una gran elipsis en ese momento. Desde la descripción del matadero sin preces a la llegada de nuevos novillos. Luego tenemos la elipsis desde dicha llegada de novillos hasta la entrega del primer novillo al restaurador. Luego tenemos la matanza de los novillos. Nos dicen, siguió la matanza y en un cuarto de hora 49 novillos se habían tendido en la playa del matadero. Luego tenemos la quinta elipsis, desde el conflicto por la carne hasta la decisión de sacar al toro que quedaba. Luego la sexta elipsis, desde la captura del toro a su regreso al matadero. Una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado hablaba de sus fechorías. Luego tenemos la séptima elipsis y última, desde la muerte del toro hasta su descuartizamiento. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta del maldito toro. Resumen, hemos encontrado en total un resumen. Después de la lluvia, se resume el tiempo en la siguiente frase: no hubo en aquellos días cuaresmales, promiscuaciones, excesos de vino. Escena. En cuanto a escenas, hemos encontrado un total de 8 escenas. La primera escena es la intervención de algunos personajes que discuten por la carne de los novillos muertos. La segunda escena es la discusión por el toro, el debate acerca de si era novillo o toro. La tercera escena, las intervenciones al escape del toro. La cuarta escena, la llegada del unitario, que hace que los federales reunidos en el matadero se den cuenta de su presencia y lo insulten. Y la quinta escena, el pedido de Matasiete que degüellen al unitario y la aparición del juez del matadero para que lo dejen y lo lleven a la casilla. La sexta escena es el intercambio de palabras entre el unitario que estaba furioso con el juez que se burlaba y abusaba de él, ordenando que la afeiten a la federala. La séptima escena es el juez que ordena la humillación máxima de desterrar al unitario y él no resiste dicha humillación final. La octava escena son los federales cuando se sorprenden entre ellos por la muerte del unitario, diciendo que solo querían jugar con él. Entre las pausas descriptivas hemos encontrado un total de 13 pausas descriptivas. Como se verá, ahí está bien especificada cada pausa, ¿no? Y está incluso con las páginas. Lo voy a resumir brevemente acerca del resultado de este análisis. Según este seccionamiento del ritmo, porque todo correspondía al ritmo, es pues claro que lo que más abunda son las pausas descriptivas, ya que hemos encontrado que son 13 pausas descriptivas.
Esto también apoya lo mencionado más arriba acerca de la influencia costumbrista del relato, pues en esta se privilegian las descripciones. Las que siguen en cuanto a cantidad, las pausas descriptivas, como hemos visto, son las escenas, las cuales están narradas respetando la manera de hablar de los diversos personajes que aparecen en el relato. Es también esto un rasgo costumbrista, la aparición de escenas. Sin embargo, en estas no se puede evitar sentir el tono romántico, sobre todo en las últimas, donde el joven unitario no puede con su furia y muere. Al hacer 7 de elipsis y solo un resumen, notamos que el cuento tiene un ritmo acelerado, tal como nos da la impresión al leerlo, y es esta una razón más que puede sustentar el tenerlo como un cuento. Pasamos a hablar acerca de los núcleos y satélites. Para introducir este tipo de análisis es necesario citar a Chapman, que nos dice que los núcleos son momentos narrativos que dan origen a puntos críticos en la dimensión que toman los sucesos. Es decir, son aquellos momentos que son indispensables para la trama del relato. En cambio, los satélites, que pueden ser, abro comillas, pueden ser suprimidos sin alterar la lógica de la trama, aunque está claro que su omisión va a empobrecer estéticamente la narración. Haciendo una diferencia más clara, podemos decir con el autor que los satélites no ocasionan elecciones, sino que son solamente el desarrollo de las elecciones hechas en los núcleos, suponen necesariamente la existencia de los núcleos, pero no viceversa. Tenemos como núcleo primero la lluvia copiosa, la cual hace que se inunde el matadero y no haya novillos ni reses. Luego, como primer satélite, las quejas de los beatos y beatas. Como segundo satélite, los niños enfermos, gringos y herejes, no podían alimentarse con carne vacuna. El tercer satélite, la opinión de los médicos acerca de la carencia de carne. Luego tenemos un segundo núcleo, que es el restaurador provee por edicto la llegada a nado de 50 novillos gordos al matadero. A partir de eso se dan los siguientes satélites. La tercera parte de novillos, dado el fuero eclesiástico, los carniceros, achuradores y curiosos se llenan en los corrales del alto. Luego se regala el primer novillo al restaurador. Luego se describe el matadero y dónde se ubica. Luego se reparten los novillos entre las personas que llegan conflictivamente. Luego tenemos un tercer núcleo. Se encuentra un toro que en su escape decapita a un niño, lo cual nos abre los siguientes satélites. El toro hace caer de su caballo a un gringo. El toro crea disturbios en la ciudad hasta que se le atrapa. Luego tenemos un cuarto núcleo, la muerte del toro, que hace que un grupo de los federales se reúna para ver a Matasiete asesinarlo. Esto abre el siguiente satélite. Matasiete, con furia incontrolable, la muerte del toro y reparte sus carnes. Luego tenemos un quinto núcleo, aparición de un unitario, lo cual, ante los ya exaltados ánimos de los federales, es violentado por Matasiete, lo cual abre un satélite que es que los federales insultan al unitario y gritan que Matasiete debía muerto. Luego tenemos un sexto núcleo, que es la intervención del juez para que lo aten y desvista, lo que hace que el unitario enfurezca. Y tenemos otro satélite, que son las burlas de los federales y del juez al congraciarse con el sufrimiento del unitario. Luego un último núcleo, que es la muerte del unitario por impotencia de no poder hacer nada para vengarse. Y como cierra un satélite, que es la crítica del narrador al cerrar el puente. Luego pasamos a hacer una caracterización del narrador y de las modalidades narrativas. La focalización. Tenemos en el relato una focalización cero, un narrador omnisciente, ya que el narrador sabe más que el personaje, ya que narra desde mucho antes de que aparecieran ellos, así como hace descripciones de muchos personajes y sus acciones y sus interacciones, así como su devoción hacia la religión y hacia el restaurador. La voz por registro de posesión. El narrador usa la primera persona del singular para contar la historia, lo cual rompe la barrera del autor-narrador. Así el texto se nos muestra más verosímil. Sin embargo, se trata de un narrador heterodigético, ya que él no participa de lo que cuenta, ya que no es un personaje de su historia. Caracterización de elementos extratextuales. Como contexto, podemos decir que la época real del relato es en la dictadura del tirano Rosas, conocido como restaurador en Argentina, y que se caracterizó por separar la nación en dos, los federales
liberales y los unitarios, después de que por la lucha de ambos al fin y al cabo habían logrado su independencia de los españoles. Esquema de segmentos narrativos. Hemos creído, para tener un mapa amplio del cuento, separarlo en los siguientes 3 segmentos narrativos. Segmento narrativo 1, que es la llegada de la lluvia que causa la anegación del matadero y por consiguiente la escasez de carne. El segmento narrativo 2, que es el escape, la persecución y captura del toro. Y el segmento narrativo 3, que es el encuentro con el unitario, su humillación hasta su muerte. Luego hacemos un esquema de personajes y escenarios. Se trata aquí de ver la aparición de los personajes en los distintos espacios que se narran en la obra. Se tomarán en cuenta aquellos personajes que tienen participación en la historia y contribuyen a su realización. Personaje, joven unitario. Con el espacio exterior o abierto, tenemos que es afuera del matadero, donde aparece el joven unitario sobre su caballo con destino a Barracas. En escenarios interiores o cerrados, es en la casilla del matadero, donde es llevado por orden del juez del matadero, con la clara intención de no causar escándalo afuera y mantener todo el horror dentro del establecimiento. Segundo personaje, juez del matadero. En su relación con el espacio exterior, tenemos que es el campo de la matanza de los novillos, aparece para poner orden entre la gente. Luego aparece afuera del matadero, aparece para evitar que degüellen al unitario y ordenar lo lleven a la casilla del matadero. En cuanto a su relación con los espacios interiores, aparece en la casilla del matadero, el lugar donde trabaja el juez del matadero, y tenía un sillón para él, y además lugar donde se da la escena entre él y el unitario, que estaba siendo por sus órdenes agredido físicamente, así como humillado. Tenemos el personaje de Mata 7, que en cuanto a sus relaciones con el espacio exterior, podemos decir que aparece afuera del matadero, donde se encuentra el joven unitario y lo arroja de su caballo y con su daga tiene intenciones de degollarlo. En cuanto a sus relaciones con los espacios interiores, aparece en el matadero, donde después de haber capturado al toro que se escapó, Mata 7 la muerte. Y por último, hemos considerado tratar como personaje al restaurador, que aparece en el espacio del restaurador, así como su figura en el cuento parece ser inabarcable. Él actúa detrás de la sociedad, hace caso de sus pedidos, recibe el primer novillo y todos en el matadero le rinden homenaje. Caracterización de personajes. El joven unitario, sus rasgos exteriores es que tiene 25 años, es de gallarda y opuesta persona, portaba armas y iba a caballo. Sus rasgos interiores, el joven unitario es confiado en su caballo de no sufrir peligro, es valiente y es patriota. Predicados de base. En un primer momento, el joven unitario desea llegar a Barracas. Después del maltrato recibido, el joven unitario desea venganza. Las transformaciones del personaje. De ir confiado y tranquilo rumbo a Barracas, a ser detenido por los federales y ponerse furioso, y con ansias de venganza y potencia de no poder hacer nada. Y luego, de ser un ser humano, a ser degradado como hombre por tener una posición política. Luego tenemos el personaje del juez del matadero. Sus rasgos exteriores es que se movilizaba a caballo. Era expresivo, ya que frunce el ceño ante la muerte del unitario. Por rasgos interiores tenemos que es preocupado por mantener el orden en apariencia. Es impositivo, ya que por su poder da órdenes y espera siempre ser obedecido. Tiene aires de grandeza, es abusivo y burlón, y es despreocupado ante la muerte del joven unitario. Sus predicados de base. Él desea divertirse del joven unitario humillándolo. Luego se ayuda de los federales a quienes mandan. Las transformaciones que sufre el personaje del juez del matadero en el relato se muestra como el que pone orden, pero por su odio a los unitarios se muestra luego despiadado, pues pide que lleven al joven a la casilla para maltratarlo. El personaje de Mata 7. Sus rasgos exteriores es que iba a caballo y portaba sus dagas de degollamiento. En sus rasgos interiores es que era salvaje, despiadado, era orgulloso, de pocas palabras y violento. Sus predicados de base es que tenía el deseo de degollar al joven unitario. Sus transformaciones.
no hay un cambio claro en su actitud de Matasiete, pues al igual que mató al toro, quiere dar muerte al joven unitario. El personaje del restaurador. No hay una descripción física del restaurador en la obra, pero según los rasgos interiores podemos decir que era paternal como previsor con sus federales por llevarles los novillos en la escasez. Era religioso cuando le convenía, era amigo del asado, y tenía un odio a los unitarios. Según sus predicados de base, el restaurador comparte con los federales el odio y rechazo por los unitarios. Las transformaciones que ocurren, no hay transformaciones que ocurran para este personaje de restaurador. 7. Interpretación de la novela a partir de las relaciones entre personajes, su caracterización y las transformaciones ocurridas. En el cuento El Matadero aparecen muchos personajes secundarios que no son abordados a cabalidad, como por ejemplo los beatos y beatas, los pobres, niños y enfermos, los gringos herejes, los médicos, los carniceros, las negras y mulatas achoradoras, los jinetes, las viejas, un tipo llamado Juan, los federales en general. Esta falta de descripción se da porque en su mayor medida se usa para describir acciones y lugares. Incluso en los personajes principales solamente podemos notar una sola descripción física corporal en el relato, que es el del joven unitario, lo cual sirve para hacer que el lector adquiera simpatía por él, pues se le otorga virtudes como la gallardía, la hermosura y la juventud, para posteriormente verse arrebatado de todo ello a manos de los federales. El personaje del restaurador, no visto nada más para comer el novillo que se le ofrece, está presente, aunque no físicamente, de una manera ideológica en la conciencia colectiva de los federales. Ellos confirman su accionar en lo establecido por el restaurador, que es el de estar en contra de los unitarios. Entonces, el restaurador influye sobre el juez del matadero, pero no de manera directa, sino ideológica. Por eso el juez se enfurece más cuando observa que el joven no acataba las órdenes del dictador. La relación del juez del matadero con Matasiete sí es directa. Aquel influye sobre esto, tiene un poder superior, es capaz de darle órdenes, de que controle su ira y suelte el joven unitario, el Matasiete, entonces se muestra sumiso ante el juez y acata todo. Separado de ellos y de la maldad que representan está el joven unitario, que como ya dijimos, se trata de hacerlo virtuoso. Así, al encontrarse con Matasiete y más adelante con el juez de matadero, es decir, con la representación de la maldad, asistimos con mayor pesadumbre a su triste final. Caracterización y análisis detallado del narrador. Como dijimos, el narrador que se sitúa en el presente comienza a narrar algo pasado, ocurrido en un matadero en 1830 y algo. Podemos decir que el narrador sabe que para el arte de contar historias es necesario tener prototipos, como los historiadores españoles de América, como menciona. Sin embargo, él no lo seguirá porque tiene sus razones, las cuales no da a conocer. Esto demuestra su espíritu libre, incluso en su intención de crearse un camino en su manera de contar la historia. También podemos mencionar que un narrador es culto, ya que conoce palabras en latín como sustain, abstin o ab initio, y por su apego al joven unitario puede colegirse que también era uno de ellos, es decir, un hombre ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Hay una intención moralizante del narrador, ya que nos da su opinión y su juicio acerca de lo acontecido al joven por el salvajismo de los federales, lo cual también va de la mano con la crítica al gobierno tiránico de Rosas. Por el amplio conocimiento que tiene de los ambientes y las gentes de Buenos Aires de aquella época, se puede colegir que el narrador sea argentino y que haya vivido lo que cuenta, es decir, sea testigo o en todo caso haya sido solo oyente del suceso. De cualquier manera, el anhelo del mejoramiento de la patria argentina está presente, pues demuestra que la situación actual es de un completo salvajismo para el progreso que estaba representado por el hombre ilustrado. Descripción del mundo posible configurado. Con el cuento El Matadero asistimos a un mundo donde la religión, la ideología conviven en el pueblo junto con los diversos personajes mencionados. Los lugares se nos muestran desde un primer momento como tristes, desolados, lúgubres, esto por la lluvia que inunda todo. El matadero, desierto, nos muestra un mundo de pobredumbre, pues los pobres no tienen ya el alimento de la carne,
y los hombres acostumbrados a ella empiezan a enfermar. Cuando se traen los novillos, entonces el mundo cambia, se vuelve festivo, pues la gente comienza a llegar y a crearse conflictos por la carne, se vuelve la alegría y se evidencia en la manera jocosa del narrador el escribir aquello. Sin embargo, esto acaba cuando ya todos reciben su parte y el toro que quedaba escapa. La muerte del niño cambia el ambiente, nos damos cuenta de la sociedad que estamos presenciando en el texto, donde no se conduelen por el decapitamiento del menor, sino que se da más importancia a la caída del gringo de su caballo. Con la muerte del joven unitario, solo por defender su ideología, el mundo que se representa se vuelve insoportable, pues es un lugar donde no hay libertad y el individuo está sometido ante el ojo vigilante del restaurador y sus seguidores, los federales, que son despiadados y no sienten remordimiento por la sangre derramada. Por tal motivo el cuento cierra con el narrador diciendo: por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Ese lugar representaba a toda la federación y su salvajismo. Es ahí, en esa reunión de gente malvada, donde la tiranía obtenía su poder. Conclusiones. El cuento El Matadero se presta a discusión sobre si es un cuento, siempre y cuando se le mire con las reglas del cuento tradicional. Sin embargo, por su contenido y por su forma, que demuestran el espíritu libre de Echeverría, podemos considerarlo como precursor del cuento hispanoamericano moderno. Hay una clara influencia costumbrista en el cuento, por la cantidad sobresaliente de pausas descriptivas y escenas, lo cual también sirve para recrear el mundo vivido y dar así fidelidad al carácter histórico del cuento. Por su fecha histórica, el cuento recrea muy bien la época de la tiranía del dictador Rosas en Argentina, a su vez que la critica válidamente, pues como menciona Juan María Gutiérrez, los abusos cometidos como el joven unitario en la dictadura eran verdaderos. No solo hay una crítica política, sino más que todo social, que se presenta en la cantidad de personajes diversos, sobre todo los federales del matadero, sumidos y congraciados bajo el poder del restaurador. Son ellos los que al fin de cuentas otorgan el poder al tirano, pues están de acuerdo con el mundo que ellos mismos configuran por ser malvados. Gracias. Okay. Gracias, señor Villanueva. Ya dio usted su exposición. Supongo que está presente a los otros señores. El señor Ventura está Ya. presente, doctor. Muy bien, entonces en unos minutos el señor Ventura va a ser el expositor de su trabajo, ¿no? Pero antes queríamos señalar la importancia del trabajo realizado, ¿no? Que permite ver una serie de problemas relacionados con el escritor, ¿no? El escritor, es decir, con Esteban Echeverría. Es el caso de un escritor del siglo XIX que se ve, pues, de pronto amenazado por el poder, ¿no? Se le impide de alguna manera publicar y por eso tiene que acudir al exilio en el vecino Uruguay. Entonces esa categoría debe ser tomada en cuenta, es decir, la situación del escritor, del autor de este relato, ¿no? Que es prototípica de las sociedades hispanoamericanas, aún en esa fecha, o sobre todo en esa fecha. Luego, también, por otro lado, los trabajos permiten destacar la importancia que juega un crítico literario, ¿no? Que en este caso es Juan Manuel Gutiérrez. Entonces, cuando ustedes hagan sus trabajos, tomen en cuenta también la importancia del crítico literario, porque él es el que descubre el texto, él es el que exhume el matadero, pero también él se vio seguramente en una circunstancia peligrosa, porque él pensó en este momento, ¿lo publico o no lo publico? Porque el texto es fuerte realmente, ¿no? Y también probablemente él pensó en eso, pero tomó la decisión de publicar el relato y así lo hizo. Por eso mi homenaje
a Juan Manuel Gutiérrez y Esteban Echeverría por ser pues personajes representativos de nuestro mundo literario, que son el escritor, el creador y su acompañante complementario, que son equivalentes a ustedes, que son los críticos literarios. Muy bien, después de este paréntesis, ahora vamos a, por favor, denme unos minutos para ubicar el texto del señor Ventura. Ya, acá está, vamos a ubicarlo unos minutos nada más para Muy bien, ya tengo aquí ante mi vista el trabajo del señor Carlos Daniel Ventura, estudiante de esta asignatura, y que resalto su presencia, sus intervenciones, y por ello me parece hoy una magnífica oportunidad para que él pueda leer su texto y si considera algún otro comentario, ¿no? Después que lo hayamos escuchado completa la versión que ha preparado para nuestro curso. Adelante, señor Ventura. Buenas tardes a todos. Un poco más alto, lo escucho muy bajo, disculpe. ¿Sí? ¿Se sigue escuchando bajo? A ver, lea el título del trabajo. La complementariedad de lo grotesco en la forma y contenido del matadero de Esteban Echeverría. Ya, sí, así, a ese nivel, ¿ya? Para poder seguir, porque yo estoy con el texto al frente y tengo que seguir para comprenderlo y, bueno, apreciarlo, ¿ya? Entonces, en el mayor volumen, si hay algún momento en que tengo problemas, se lo digo, si no, usted sigue adelante con una lectura adecuada, por cierto, como corresponde a un alumno de literatura. Muy bien. Gracias. Entonces, me interrumpe si se escucha bajo. La complementariedad de lo grotesco en la forma y contenido del matadero de Esteban Echeverría. El matadero de Esteban Echeverría pertenece al conjunto de obras póstumas del mencionado autor. No es que Echeverría haya tenido un silencio autoral en vida, sino gozó de reconocimiento por los intelectuales argentinos de mediados del siglo XIX. No obstante, el matadero fue reservado de conocimiento público por decisión del autor. Se ha investigado, analizado y difundido tesis sobre por qué Echeverría no publicó el matadero. Se proponen opiniones desde un miedo a represalias por las propuestas políticas que ofrece el cuento. Por otro lado, un relato sangriento que contradiga la poética sublime y bella del siglo XIX. El matadero destaca por lo vulgar, macabro y realista del estilo en que es narrado, la abundancia de escenas violentas que incluso hasta el día de hoy impactan en el lector, es presentado en todo el cuento del matadero. No sería extraño que Esteban Echeverría concluya que un texto de ese tipo niegue sus publicaciones anteriores por considerarlo inconsecuente y falto de belleza. Para entender el matadero de Esteban Echeverría es necesario conocer el contexto del autor. Como se apreció en lo recién mencionado, comprender los motivos y la obra póstuma de Echeverría implica adentrarse en la literatura y política de los años 1800, si acaso puede separarse arte de la política en el siglo XIX. También, la forma del discurso se suma a comprender el sentido violento del texto. A primera vista, parece una escritura rápida, sin respeto hacia las expectativas. La sensación de tosquedad que muestra el texto sin un orden no es una escritura originada del caos. La voz del narrador se ve interrumpida por discursos directos de personajes. La secuencia de la narración no es continua, por momentos presta atención a hechos y en otros a descripciones. Los eventos del diluvio, matanza de animales para comer, la persecución del toro y muerte de los son narradas a través de un lenguaje agrio. El único elemento decoroso en el relato es la voz del narrador, incluso solo por momentos. El resto del discurso está repleto de vulgaridades descriptivas y valorativas. Además de lo expuesto hasta el momento, la crítica mordaz e irónica que se da al Partido Federal es lo que más destaca en el cuento. El discurso del narrador favorece la postura de los federales. Además, es complementado por las voces de personajes que, claro están, son simpatizantes federales.
Si no fuera por detalles que permiten interpretar la ironía en el matadero, el lector pensaría la defensa del federalismo como propósito del texto. Se suma a esta crítica la rigidez y control que tiene el clero en la Argentina representada del relato. Asimismo es aliado de los federales. Esta coalición político-religiosa es criticada en el cuento. El propósito de este trabajo es señalar los vínculos del contexto político-social del siglo XIX en la escritura del matadero. Señalar, además, la importancia del papel del escritor comprometido que incentivó el romanticismo. En cuanto al contenido del cuento, afirmar la crítica al gobierno de Rosas que sostiene Esteban Echeverría, propuesta que es sostenida por obras anteriores del autor. También el cuestionamiento al clero como una institución contaminada por la corrupción y colisión con los federales. En cuanto a la forma, se procederá con un análisis narratológico del discurso, señalando los constantes cambios de voz en la narración, con el fin de sostener la propuesta de una complementariedad forma-contenido, es decir, afirmar una realidad caótica representada donde las voces interrumpen la narración para entender un hecho importante en la trama. Así como, al menos de lo que se desprende de la obra de Echeverría, el escritor debe centrar su mirada en los problemas de la sociedad. La denuncia de Rosas a través de la literatura es un tópico de Echeverría. El matadero describe una población dogmática bajo el mandato de la Iglesia, además apoyada por el restaurador, autoridad puesta por Rosas. De tal modo, el trabajo realizado explica la dimensión social que envuelve a la obra para luego analizarla, justificarla y, finalmente, comprenderla como una obra que no escapa de la sociedad. Introducción. Contexto político y social. A lo largo del siglo XIX sucedieron hechos que motivaron la búsqueda de libertad en todo el mundo. Europa, como ciudad letrada, dirigió los movimientos libertadores que se produjeron en Hispanoamérica. El surgimiento del romanticismo. Tengo unos segundos que se me está acabando la batería. No lo estoy oyendo. Sí, te he dicho que esperes un ratito, Ah, ya, se me ya. está acabando la batería. Sí, se Ya. me estaba acabando la batería. Ya, disculpe. Ya la conecté, claro. Europa, como ciudad letrada, dirigió los movimientos libertadores que se produjeron en Hispanoamérica. El surgimiento del romanticismo como movimiento que exalta la libertad completa de la persona repercutió en distintos aspectos de la sociedad. Las artes cambiaron la estática tradición neoclásica, sentando las bases para una nueva poética. Bajo los preceptos de libertad, las sociedades europeas se movilizaron para alcanzar la buscada individualidad. El auge de la primera revolución industrial impactó en las actividades económicas y culturales de Europa. Se veían los avances de la ciencia como un alejamiento de la naturaleza. Claro está, esta mirada no era compartida con todos, ni se encasillaba la ciencia como un aspecto negativo. Sin embargo, el hombre europeo notó la rapidez mecánica que traían los avances de la primera revolución industrial. El contraste entre un medio artificial y uno natural tuvo su primer encuentro en el siglo XIX. El romanticismo se vio posicionado en la salida natural. La influencia de Rousseau inspiró a los intelectuales el origen bondadoso del ser humano. La idea del buen salvaje fue difundido y debatido en círculos académicos durante finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Considerar la esencia del hombre como buena para el progreso apoyó la búsqueda de libertad contra aquellos impedimentos que convierten al hombre en malo. Lo artificial se vio entonces como un elemento que puede obstruir la realización del ser humano. Se reitera que no se tuvo una visión maniquea entre artificial y natural, pero sí los sectores intelectuales europeos reflexionaron sobre la condición que mueve el avance de la justicia. La libertad romántica buscaba terminar con los esquejes que impidan la construcción de la humanidad. Siguiendo con el pensamiento de Rousseau, el hombre en completo y entero uso de sus capacidades naturales debía dirigirse al bien colectivo. Ideas como nación, Estado y gobierno comenzarán a regirse permitiendo el correcto desarrollo del hombre. La Ilustración trajo como aporte al romanticismo la reestructuración del aparato estatal. Es el siglo XIX cuando los ideales teorizados en la Ilustración consiguen la materialización en la realidad. Los principios románticos de libertad exigen la participación activa de la sociedad para realizarse. Debido a esto, los dirigentes europeos llevaron de dos formas la meta de libertad. Uno, a través de la militancia militar. Dos, la reflexión de normas sociales planteadas en libros. La primera vía se observa en las rebeliones y guerras tanto europeas como hispanoamericanas existentes a lo largo del siglo XIX. La segunda
en la literatura que fomentó los debates de principios morales europeos como el amor, el suicidio y la religión. Acerca de las distintas rebeliones del siglo XIX que muestran la primera vía más rápida, queda mencionar las revoluciones liberales francesas, por ejemplo, en el territorio europeo. Aunque en Europa fue donde se difundió el valor de la libertad, fue en América donde los valores románticos tuvieron mayor éxito. La independencia de las 13 colonias y luego la independencia de las colonias españolas materializó la idea buscada incesante por Europa. El entorno alejado de un dominio militar severo benefició la victoria de los sectores separatistas. Si bien en Europa comenzó la revalorización de los sentimientos y la búsqueda de la libertad como acceso a la construcción del hombre, estas ideas quedaron, al menos en lo político, sesgadas por las monarquías vigentes. En Hispanoamérica, la construcción de los incipientes Estado-Nación sigue los principios románticos de libertad. En el Perú puede observarse con los continuos combates generados durante la independencia. No obstante, estas luchas militares obedecen más a intereses particulares que a colectividades agrupadas en pro de una libertad. Caso contrario se percibe en Argentina, de cuyo país proviene Esteban Echeverría. El gobierno del tirano Rosas provocó que los intelectuales del partido contrario, unitarios, denunciaran los abusos del presidente. Encasillados al amor a la patria, principio romántico, elaboraron críticas mordaces que cuestionen la autoría y condición moral del mandatario de turno. Este es un ejemplo de la segunda vía que tuvo el romanticismo para ejecutar sus ideales. En el contexto europeo, los libros propiciaron la reflexión de los valores y fomentaron el aprecio de los sentimientos como materia central en la construcción del ser humano. La poética neoclásica estableció dentro de sus márgenes a la razón como directiva en las artes. Los principios aristotélicos eran obedecidos a rajatabla. La mesura controlaba el desarrollo de las acciones, los personajes se comportaban según la jerarquía social donde se encontraban. Asimismo, no había espacio para temas bajos o considerados indignos en la sociedad europea del siglo XVIII. Frente a esto, el romanticismo letrado se organizó cuestionando la rigidez de las normas artísticas. Los románticos basaron su poética negando los estándares rígidos del neoclasicismo. La confianza desmedida en lo racional traía consecuencias en el desenvolvimiento del hombre. El continuo avance de la razón dejaba de lado la dimensión sentimental. La poética anterior de los neoclásicos se basaba en objetivo, herramienta necesaria para construir un canon que permita valorar, clasificar y aprobar ciertas obras que siguieran las reglas. En cambio, el romanticismo buscaba la salida sentimental y por lo tanto subjetiva del hombre. La creencia de que el hombre es bueno por naturaleza generó la iniciativa suficiente para que los románticos incentiven el regreso a la naturaleza. Acerca de este debate, Aguiar y Silva, 1999, menciona, abro cita. En la lección número 13 de su curso de literatura dramática, Schlegel caracteriza el arte clásico como arte que excluye todas las antinomias, al contrario del arte romántico que se complace en la simbiosis de géneros y elementos heterogéneos, naturaleza y arte, poesía y prosa, ideas abstractas y sensaciones concretas, terrestre y divino, etc. El antiguo es una especie de nomos rítmico, una revelación armoniosa y regular de la legislación, fijada para siempre, de un mundo ideal en que se reflejan los arquetipos eternos de las cosas. Mientras que la poesía romántica es expresión de una misteriosa y secreta aspiración al caos incesantemente agitado a fin de generar cosas nuevas y maravillosas. La inspiración del arte clásico era sencilla y clara, a diferencia del genio romántico, que, a pesar de su aspecto fragmentario y su desorden aparente, está más cerca del misterio del universo, porque, si la inteligencia nunca puede captar en cada cosa aislada más que una parte de la verdad, el sentimiento, en cambio, al abarcar todas las cosas, lo comprende todo y en todo pende. Cierro cita. Se observa entonces la contrariedad de valores y propuestas entre una vieja poética y una nueva. El romanticismo implica no solo la búsqueda de un arte que supere las barreras de la creación, sino alcanzar mediante dicho arte la realización de las ideas en la realidad. La admiración por lo nuevo, creativo y maravilloso implica conocer un nuevo camino para materializar las ideas. El genio creativo, perspectiva que tienen los románticos para el papel del artista, busca constantemente formas novedosas para plasmar su cercanía con lo divino. El romanticismo trajo consigo una nueva mirada al mundo. La naturaleza se coloca como mensajera de un ambiente ideal solo cognoscible para el hombre a través de la percepción artística. El arte, entonces, es el refinamiento de la realidad para ser aprendido, lo natural que precisaba el romanticismo encuentra su conexión con la aparición del genio creativo.
Es el artista, a través de la subjetividad que tiene para el mundo, quien puede acceder a guiar a la sociedad en la búsqueda de la correcta concepción. En el contexto europeo, esto se observa en las novelas como Werther, que cuestiona el estado estático del amor, como sí mismo da otra perspectiva al suicidio. En la narrativa francesa, la etapa social de Victor Hugo a través de Los Miserables es un ejemplo del rol que cumple el artista en la modificación del pensamiento colectivo de la sociedad. En la literatura hispanoamericana, sobre todo en la Argentina, Esteban Echeverría es quien posiciona el ataque del sector intelectual hacia los aspectos estáticos negativos de la sociedad. La dictadura del brigadier general Juan Manuel de Rosas, durante la primera mitad del siglo XIX, provocó el rechazo completo del sector unitario. El presidente Rosas formaba parte del sector federal, enemigos acérrimos de los unitarios. Esteban Echeverría había publicado relatos en vida que marcaban su abierta oposición al gobierno del general Rosas. Estas narraciones se enmarcaban en el estilo esperado de la época, respetaba el tono agradable de la posta. El viaje a Francia que vivió Echeverría lo acercó más al romanticismo que a otros intelectuales compatriotas de su época. Es en el relato El Matadero donde Echeverría desarrolla un estilo distante de su anterior obra narrativa. Esto, sin embargo, no se notó en el momento porque no fue publicado por el autor. El Matadero es recogido como obra póstuma. Cuando se hizo público gozó de notoriedad. Mucho más del tema que pone destaca por la forma como es contado. La crítica feroz que establece Echeverría en el relato es narrada con un estilo seco, brusco, sin perdón del decoro de la época. A pesar de regirse bajo los estándares del romanticismo, Echeverría supera el respeto que tenían los escritores europeos del mencionado movimiento. Para la época, Echeverría es un adelantado. El lenguaje sucio que utiliza puede compararse al usado por las vanguardias incluso con la literatura contemporánea de mediados del siglo XX y adelante. El movimiento romántico, si bien superó los límites que ponía el clasicismo, respetó cierto decoro en el lenguaje. La amplitud de temas y caracteres para los personajes fue la barrera que rompió. No se arriesgaron a transgredir el lenguaje estándar de la acostumbrada literatura existente. Echeverría es quien posiciona la narración de una manera sorprendente para un relato escrito a mediados del siglo XIX, adelantado sin dudas a la literatura de cualquier país. Por lo mencionado, se observa que Echeverría sigue con los postulados de la poética del romanticismo. Es consciente de los límites que ofrece el antiguo uso literario. Por lo tanto, se incorpora en las narraciones ejerciendo una libertad que encuentre el estilo adecuado para el tema que busca dar a conocer. También, Echeverría se sitúa en el lugar del artista comprometido con las preocupaciones del entorno. Fiel al pensamiento del hombre bueno por naturaleza, postura en su obra narrativa el conocimiento que debe tener la sociedad para solucionar sus problemas. La crítica al general Rosas busca evidenciar los excesos y contradicciones que tiene el gobierno. Echeverría, como autor, se coloca entonces dentro del genio creativo propuesto por los románticos que, gracias al lenguaje que usa, innova en el tiempo para aprender la esencia de las cosas con mayor precisión. El tema en El Matadero. El relato da a conocer el diluvio que sucede en Buenos Aires en tiempos de Cuaresma. La autoridad religiosa prohíbe el consumo de carne durante estos tiempos sagrados. Solo pueden acceder a la carne los niños y viejos enfermos. Además, la fuente de alimentos para la ciudad es el matadero, el cual se encuentra cerrado por la fuerte lluvia que existe. El Partido Federal y la Iglesia consideran estos sucesos como una desgracia originada por los unitarios, quienes, a palabras del narrador, son herejes y libertinos. Esta falta de valores cristianos que se le concede al Partido Unitario es avalada por el Restaurador, gobernante elegido por el general de Rosas para la localidad. Sin embargo, el gobierno decide enviar 50 novillos para calmar el hambre y descontento del pueblo. Pese a que la iglesia prohíbe el consumo en Semana Santa, el restaurador tiene que alimentar a la población. En este momento se muestra una contradicción entre el clero y el gobierno. Primero se restringió el consumo, luego se avala. Es más, el restaurador es el primero en consumir carne, justificando al narrador que hay estómagos privilegiados. El accionar del restaurador corresponde a una ironía. El narrador deja entender la situación de contradicción del discurso religioso. El clero puede cambiar de opinión dependiendo de la persona que ejecute la prohibición. Entonces, el narrador muestra al clero como una institución corrupta e inconsecuente. Este plano religioso se inscribe en uno mayor, el conflicto político unitarios federales. Los federales cuentan con el apoyo del clero, como se ha observado.
Los unitarios, en cambio, resignados de cualquier apoyo institucional, son marginados en el relato. La Iglesia se presta para la obtención del poder de un sector, organiza el aparato estatal, sentando las bases que garanticen el apoyo del pueblo. El pueblo siempre va a confiar en las decisiones de la Iglesia. El discurso santo, divino y mesiánico que propone el catolicismo configura la confianza de las personas. La religión es un acceso rápido para simpatizar con la población. Por este motivo, el sector político que tenga a su lado a la Iglesia gozará de cercanía entre los ciudadanos. Esta coalición político-religiosa es la que critica Esteban Echeverría en El Matadero. El narrador no apunta hacia la separación del clero de toda decisión gubernamental. En cambio, por lo que se interpreta de su papel como escritor comprometido, apoya el buen funcionamiento de la Iglesia y sus vínculos políticos siempre y cuando apunten hacia lo correcto. Lo que sí no acepta Echeverría es la corrupción del aparato clerical, una institución religiosa que apoya una tiranía y en consecuencia trasgreda los derechos de los hombres es inconsecuente con el papel salvador que tiene el clero. Ante ello, eleva la voz de protesta que se evidencia en el cuento El Matador. La narración irónica se presta para afirmar el cuestionamiento a todo aparato religioso, manchando de intereses particulares. El clero, siguiendo la lógica del narrador, se ha distanciado del verdadero fin religioso, convirtiéndolo en una sociedad carente de cristiandad. En El Matadero se observa que, abro cita, a través del cuadro costumbrista que constituye el relato, podemos apreciar la intencionalidad crítica de la situación política religiosa que se describe. El choque ideológico entre unitarios y federales. Los federales católicos, seguidores de la Iglesia y poseedores del poder político. El restaurador, autorizado por el dictador Rosas y la supremacía de estos en El Matadero. Jiménez, 1992. El Partido Federal goza de prestigio entre los ciudadanos por dos motivos. Uno, la coalición con el clero. Y dos, la presencia del dictador Rosas. El apoyo del clero es explicado por los motivos particulares que mueven la unión. Mantener el estatismo y privilegios del antiguo régimen es la causa que mueve la institución clerical argentina del gobierno de Rosas. La dictadura de los federales ofreció mantener las jerarquías del virreinato. Esto se aprecia en el cuento. Cuando el pueblo no tiene que comer, llegan los novillos al matadero. Sin embargo, los primeros que se alimentan son los dirigentes estatales. La preocupación por la sociedad solo se produce en un segundo nivel, posterior a las necesidades de las autoridades. En el relato del Matadero se observa la crítica a la coalición Iglesia-Estado. También el problema general que engloba dicha unión. El conflicto entre unitarios y federales motiva la existencia del cuento. Jiménez, 1992, apunta, abro cita, el tributo al restaurador dispensado de la abstinencia por la bula eclesiástica por ser un buen católico. Todos los elementos del relato denotan el poder federalista tiránico frente a la oposición de los unitarios, hombres honestos, amantes de la libertad. Es la problemática sociopolítica de la dictadura, de la tiranía y el caudillismo imperantes en el siglo XIX en Hispanoamérica. Echeverría denota el pensamiento político liberal del momento y se esfuerza por conocer y dar a conocer la realidad argentina dentro de la sociedad progresista del siglo y la naciente corriente americanista. La ideología en el texto se constituye en compromiso legítimo entre la creación literaria y la situación política. Cierro cita. El contexto argentino motiva la creación de este cuento. Puede hablarse también de un contexto hispanoamericano. Las constantes guerras y levantamientos en todo el territorio de América Hispana inspiraron en Echeverría el sentimiento de justicia. La literatura de mediados del siglo XIX, sobre todo la romántica, narraba historias de lucha social. El liderazgo intelectual de los franceses repercutió en América. Como menciona Rama, 1998, la ciudad letrada europea dirigió el cambio a través de la reflexión en los libros. El pensamiento crítico que motivaba el cambio social fue difundido en la literatura. De tal modo, se puede afirmar que Echeverría se coloca en el ámbito del letrado que organiza la ciudad desde una visión progresista. El Matadero busca la reflexión del lector en la Argentina de Rosas. A través del sentido del texto, la perspectiva que tiene el ciudadano argentino sobre los federales debería cambiar. La poética de Echeverría se encasilla en una literatura con fin social. Corresponde pues al romanticismo social. Es de reconocer que Echeverría, según el consenso de la crítica, es el primer romántico en Hispanoamérica. La literatura que genera el autor argentino no escapa de los marcos contextuales de la época. El ambiente liberal del siglo XIX
Se expresa en la independencia de las colonias españolas, revoluciones burguesas europeas y constantes enfrentamientos de los incipientes Estado-nación hispanoamericanos. Este proyecto letrado para la construcción de la nueva Argentina, como se ha visto, no puede explicarse sin conocer los acontecimientos sociales de la época. El mito de la independencia se desvanecía en los primeros años de la República. Becerra 2011 señala, abro cita, el contexto rioplatense de las primeras décadas tras la independencia ofrece la imagen de una sociedad en la que todo estaba por hacerse y donde la llegada de Rosas al poder suponía para los sectores liberales un regreso a las formas de gobierno de un pasado colonial con el que se quería romper. En esa situación, las élites letradas opuestas a Rosas reivindican la necesidad de llevar a cabo un proyecto de transformación del Estado en todas sus esferas, su refundación sobre nuevas bases. Cierro cita. La ciudad letrada debe dirigir el proyecto nacionalista argentino. Retirar a Rosas del poder implica, primero, sentar una sólida base de conocimientos que promuevan la reflexión de la tiranía, luego, la participación activa por la sociedad. Claro que para ello debe pasar un tiempo y las ideas deben ser estudiadas, leídas y debatidas. Se debe señalar la importancia de la ciudad letrada europea, sobre todo la francesa y la incipiente ciudad letrada argentina. El Reino de España se encontraba por un momento crítico, fue tomado momentáneamente por Francia y perdía las principales colonias en América. Argentina necesitaba un referente moderno y exitoso para la construcción de su nueva identidad. Mirar hacia España no concedía ninguna salida positiva. El fracaso de la monarquía española a comienzos del siglo XIX provocó el sentimiento de distancia en las colonias hispanas. Francia e Inglaterra se situaban como los ejes centrales para el progreso. El avance literario, económico y científico de estos dos países era admirado por los intelectuales de los nuevos países hispanoamericanos. Esteban Echeverría era consciente del adelanto de otros países europeos comparados con España. Sin embargo, la tradición literaria que tenía Argentina era completamente española. Las nuevas repúblicas tenían una misión, abro cita. Mirarse al espejo de las sociedades europeas convierte esta literatura en máquina utópica con la que fabricar las imágenes de un futuro que por el momento está en otra parte. El discurso también está en otra parte, había que traerlo a suelo propio. Y así el viaje a Europa que Echevarría realiza en 1825, para los hombres del 37 fue, según Sarlo, un peregrinaje patriótico, un viaje al futuro de América. Becerra 2011, cierro cita. La ciudad letrada hispanoamericana necesitó ver en Europa una salida. La amplitud de mirada fue la solución para los problemas propios de América. Echeverría entendió ese asunto. En El Matadero, el estilo europeo se aprecia. Se ve que en Echeverría, ahora cita, la originalidad literaria se impuso primero la separación respecto a la cultura española y de inmediato la búsqueda de nuevos paradigmas en lugares considerados ejemplos de progreso y desarrollo. Cierro cita. En conclusión, para la obra literaria de Esteban Echeverría es necesario entender el contexto. En este apartado del trabajo se ha tratado el contenido del cuento El Matadero. Luego de la descripción de la historia se ha procedido con encasillarla dentro de una poética social. El relato del Matadero muestra aspectos de la realidad argentina de la primera mitad del siglo XIX. El eje del cuento es el diluvio de Cuaresma y cómo repercute la prohibición de alimentos en la sociedad. Los episodios de crisis muestran a las autoridades como aisladas y despreocupadas por el pueblo que dirigen. Estos malestares de la sociedad argentina se debían, como ya se ha mencionado, a la dictadura de Rosas. Echeverría propuso desnudar la raíz de los males a través de su obra. Se comparte en este trabajo la conclusión a la que Becerra 2011 llegó. Abro cita. Nos encontramos con una visión exacta de la situación de su país y asimismo con una conciencia muy clara de los factores y condiciones sociales necesarios que permitan el libre desarrollo de la cultura propia. Echeverría es consciente de que la literatura argentina de su tiempo se ve abocada a asumir una condición instrumental, a desplegarse como un apéndice más de la labor política y social. Cierro cita. Análisis narratológico. El Matadero, desde una primera lectura, destaca en la tosquedad de la narración. Se suma a esto la forma peculiar como están ordenadas las voces de los personajes. Echeverría usa un lenguaje sucio, casi grotesco, para narrar la llovizna que sucedía en la localidad de Argentina. Los momentos sangrientos que trae la matanza de los novillos y la siguiente alimentación de la población está escrita sin respetar el decoro de la época. A pesar de que
El autor de La cautiva defiende una actitud romántica basada en la ruptura con los modelos y formas antiguos, sustituyéndolos por una poesía vigorosa y multiforme, cierro cita, Serra 2011. El lenguaje usado por Echeverría va más allá de la propuesta romántica. Los escritores de este movimiento respetaron cierto decoro del lenguaje. Echeverría transgredía la libertad de la palabra. Por ejemplo, en el siguiente fragmento muestra lo postulado, abro cita. Ahí se mete el cebo en las tetas, la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, ño Juan? No sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja. A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el pangolín. Cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. Cierro así. Los discursos de estos personajes son discursos directos porque ofrecen el diálogo con las palabras del personaje. Las voces de ellos no respetan el decoro. Cabe señalar que, si el propósito de Echeverría es mostrar la realidad de la época, debe ser fiel a las expresiones comunes de la sociedad. No obstante, para comienzos del siglo XIX, transgredir y usar cierto tipo de lenguaje no estaba considerado. La narración de la pelea por los restos de los niños es grotesca. El mismo hecho de hablar sobre un destripamiento de un animal implica una dimensión sangrienta. A esto se suma que los pobladores están disputándose salvajemente tripas que caen al suelo. Este ambiente grotesco se repite en todo el cuento. La descripción mundanal del matadero se acomoda al propósito general. En el cuento se menciona que la abundancia de sangre que chorrea por paredes y suelos va a llegar al río. El espacio donde suceden los hechos es sucio, sobre todo sangriento, como el contexto de Argentina. Interpretando sobre la relación entre lenguaje, espacio e intención, los tres comparten ser grotescos. El lenguaje usado en el matadero no busca cautivar a un público por el uso bello de la enunciación. El espacio que se muestra para el asesinato de los animales y fuente de alimentos para la población, asimismo, no es un arcadia. La intención del relato es evidenciar los excesos del régimen rosista. Se determina esa triple relación que gira en torno a la idea de grotesco. Siguiendo con lo tosca que es la narración, Cabañas 1998 señala lo siguiente, abro cita. Esas constantes comparaciones de los personajes con animales que se encuentran por toda la narración no consiguen el efecto de idealización de los problemas sociopolíticos argentinos, sino todo lo contrario. En El matadero, la voz sarcástica del narrador, junto con la fabulación de las costumbres argentinas y el lenguaje vulgar de los personajes animalizados, producen, antes que una sublimación del tema, una vulgarización de la patria y una victoria de la expresión soez e impura del pueblo bárbaro. Cierro así. La crítica ya ha puesto énfasis anteriormente en este asunto. El propósito de este trabajo es añadir información a la forma como se estructura el matadero. Se observa que el lenguaje del estilo complementa el propósito único del texto. En el presente trabajo se precisó la triple relación entre lenguaje, espacio e intención. Los siguientes puntos a tocar también giran en base a este trío. En la narración del cuento se presenta un caos en las voces de los personajes. Si bien existe un narrador que observa el hecho de todas las cosas, su narración se ve interrumpida por discursos directos de otros personajes. El orden que intenta brindar el narrador no se realiza. En El matadero se encuentra la historia con ironía. Aquí se propone que la sensación de caos que provocan las interrupciones en la narración se debe al sentido de otorgar mayor tosquedad al texto. Entonces, existiría un vínculo entre la forma y el contenido. El propósito de Echeverría es denunciar la inconsecuente tiranía de Rosas, demostrar a través de la literatura el desorden de las instituciones y de la sociedad. Para ello, muy aparte de contar la historia conflictiva entre unitarios y federales, Echeverría adecua la estructura del texto para vincularlo con la sensación de caos de la sociedad argentina. Siguiendo la lógica de una narración complementada con la forma, el aporte de Jiménez sobre la imposibilidad del autor para escapar a la realidad se acomoda a esta hipótesis. Jiménez, 1992, menciona, abro cita, el relato está inmerso en el contexto político-social que se circunscribe al periodo histórico del siglo XIX hispanoamericano, donde la literatura adquiere la responsabilidad social y el compromiso con el hombre. En este sentido, resulta imposible para el escritor abstraerse de la realidad objetiva. Cierro cita. Un relato donde el narrador pierde la autoridad del discurso para dar paso a otras voces es lo que se llamaría un narrador atento.
La imposibilidad de escapar de la realidad es lo que tiene el narrador del Matadero. Echeverría adecuó el texto para que las voces se inserten en la narración continua. La preocupación por que el entorno cobre importancia en el relato se aprecia siguiendo la postura planteada. Un ejemplo de la intermitencia de voces en la continuidad del narrador es el siguiente fragmento. Abro cita. Desparramóse un tanto el grupo de la puerta. Una parte se arrojó sobre la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo, manifestando horror en su atónito semblante. La otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se escurrió en distintas direcciones en pos del toro, vociferando y gritando: allá va el toro, ataje, en guarda, en lanza, 7 pelos, que te agarra botija. Ya furioso, no se lo pongan adelante. Ataja, ataja, morado, ve la escuela al mancarrón, ya se metió en la calle sola, que la ataje el diablo, cierro cita. Aquí se manifiesta la contaminación de voces en la enunciación. La primera parte del segmento pertenece al narrador de la historia, luego da paso a diferentes voces de personajes que pasaban por la plaza observando al toro. La visión del mundo no se centra únicamente en el poder de un narrador para configurar la realidad. Hay que prestar atención a los demás elementos. Incluso podría mencionarse más un empuje o exigencia que pone a la realidad para escribir sobre ella. No es tanto un permiso que concede el narrador, sino la obligación en la que se somete. El entorno argentino se coloca de esta manera como verdadera esencia del relato. Esto coincide con el principio romántico de que la naturaleza, el mundo, brinda la inspiración al artista. Echeverría muestra otro ejemplo de interrupción de voces en el fragmento siguiente. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni refrenó la carrera de los perseguidores del toro. Antes, al contrario, soltando carcajadas sarcásticas, se amoló el gringo. «Levántate, gringo», exclamaron, y cruzando el pantano, amasando con barro bajo las patas de sus caballos su miserable cuerpo. Salió el gringo como pudo, después a la orilla, más con la apariencia de un demonio tostado por las llamas del infierno que de un hombre blanco pelirrubio. Más adelante, al grito de «al toro», 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se zambullieron en la zanja llena de agua, único refugio que le esperaba. Cierro cita. Se observa la intermitencia del personaje. Por un lado está el narrador y por otro los personajes que observan la caída del gringo. Ambas perspectivas se complementan en la narración. El discurso del narrador es cargado semánticamente de la información que brinda el discurso directo de los personajes. Entonces, se observa que la estructura del relato del Matadero complementa el sentido caótico que comunica. El propósito de enunciante se organiza en una forma que brinde soporte a la idea a comunicar. El desorden de la sociedad rosista es narrado en una enunciación convulsiva, donde la mirada de la voz enunciante es atacada constantemente por voces externas que obligan a conceder la narración. Conclusiones. El arte romántico proponía la liberación de los antiguos márgenes clásicos. La rectitud del neoclasicismo se basaba en la confianza de la razón. El arte debe respetar el decoro, ser consecuente y moral. No entra en la poética neoclásica una práctica que quiebre los límites racionales del arte. Los temas para el neoclasicismo deben ejercitarse según la jerarquía de los caracteres. La memoria de Aristóteles y la clasificación de pasiones regían los modelos del arte. Los personajes en las diferentes manifestaciones se desarrollaban según un sentimiento de decoro, lo que llamaríamos como aristocracia de temas y personajes. No entraba en los cánones de la literatura del siglo XVIII una estructura que brinde un lenguaje culto a un personaje vulgar, de igual modo un lenguaje vulgar a una persona culta. La rigidez de estos modelos provocó el cansancio de escritores y a palabras de ellos no permitía la libertad completa de sus vidas. El romanticismo propugnaba la liberación en todas las dimensiones del hombre. Basándose en el principio de Rousseau, los románticos defendían la hipótesis del buen salvaje. Para conseguir el regreso al estado correcto de la humanidad, era necesario vincularse a la naturaleza. Solo el ambiente original y puro era capaz de otorgar las herramientas para despertar el estado primero del hombre. Las luchas sociales también fueron tema de debate en el círculo romántico. La idea de libertad y su consiguiente retorno a lo natural debía conseguirse con la participación activa del hombre. La literatura social en la primera mitad del siglo XIX encaminó este tipo de romanticismo. En las colonias hispanoamericanas, el romanticismo social influyó ampliamente. El nacimiento de incipientes estados-nación americanos necesitó de un sector intelectual que los apoyó. La nación de Sada Rama, en 1998, inició el camino para la construcción del aparato estatal. El sector intelectual se propuso superar el antiguo régimen virreinal que lo sometía.
En la Argentina de Echeverría, luego del triunfo de la independencia, las luchas militares encabezaron la atención de los medios locales. La entrada de la tiranía de Rosas regresaba a los valores estáticos del virreinato. La llegada del nuevo dictador no significaba el progresismo que la ciudad letrada proponía. En esta preocupación cívico-militar se enmarca la obra narrativa de Echeverría. En El Matadero, la crítica al régimen rosista es severa. El lenguaje se suma al tema representado. La historia cuenta la llovizna insoportable que vive una localidad argentina. Las autoridades políticas no ejercen su autoridad de manera satisfactoria. La corrupción clero-federalista impide la conexión de los servicios con la población argentina. El estilo grotesco que presenta la narración de El Matadero denuncia la dictadura del general Rosas. Existe una comunicación entre la forma y contenido del cuento. Los hechos narrados son vulgares, sucios, llenos de un ambiente sangriento. El estilo de la enunciación es un lenguaje también grotesco, que no respeta los límites del decoro de la época. Esta complementación se desarrolla tanto en el aspecto del lenguaje, espacio e intención. Para representar correctamente la situación inmunda de la Argentina rosista, es necesario un estilo que no se ponga barreras. Inspirado en la libertad romántica, Echeverría se puso con una narración que no tiene pares en la época. Pese a ser un cuento póstumo, El Matadero se sitúa adelantado para el país, contexto y movimiento en el que surge. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias al señor Ventura por la lectura de su ponencia, de su examen, ¿no? Ha desarrollado en forma exhaustiva su análisis, tanto en los aspectos históricos como en los aspectos narratológicos, ¿no? Creo que ha servido para mostrar la importancia del Matadero en el contexto hispanoamericano y también para entender que las posiciones con respecto a los valores estéticos y lógicos pueden ser controversiales, ¿no? Recordemos que el momento en que se publica, ¿no? Es un momento en el que las literaturas hispanoamericanas están en proceso de construcción. Entonces, es en ese espacio en el que hay que situar la aparición y la influencia y la vigencia también de este famoso texto, El Matadero. Bueno, con la exposición del señor Ventura cerramos esta clase. Esperamos que el señor Santos se haga presente para realizar su exposición en nuestra siguiente clase, ¿no? del día jueves. Ya ese día haremos también un comentario general, en fin, algo hemos adelantado hoy, pero creo que sí, pues se ha trabajado lo necesario para cumplir con este objetivo del trabajo del examen parcial, ¿no? Cerramos entonces la sesión con nuestro agradecimiento a todas las personas que han asistido hoy a clases y reiteramos que el jueves expondrá el señor Santos, que es el único a quien falta exponer. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas tardes, estimados alumnos.